A continuación interviene don Manuel Pardo Vicente, presidente de ADICAE. Buenas tardes a todos, particularmente a los pacientes e interesantes personas y profesionales que nos están siguiendo, a los que les agradecemos nuestra atención. ADICAE no es una organización de abogados. Tenemos una red de abogados desde hace 33 años que ha tenido muy notorias intervenciones hasta el día de hoy. Oirán a uno de esos profesionales de nuestra red en la próxima ponencia, Juan Francisco Jiménez Chacón, abogado de Granada, pero claro que tenemos algo que ver con los abogados que legítimamente se han puesto muy masivamente a acogerse a la causa de los consumidores financieros en particular. No tenemos ADICAE, no tenemos ningún prejuicio, todo lo contrario. Creemos que las asociaciones de consumidores y usuarios no pueden hacer una competencia que sería desleal a los abogados, constituyéndose en una pseudo consulting que juega con la baza de estar protegido por las instituciones y la legalidad. El Consejo de Consumidores y Usuarios interpreto que siempre ha dicho que eso no era posible y ha rechazado esa actividad de abogacía camuflada de asociación de consumidores, otro extremo también, que y dedicada a ser un consulting como otro cualquiera. Aclaro esto porque ya he dicho competencia desleal, sería, nos lo prohíbe incluso la tradición de los consumidores en toda Europa y en todo el mundo, y tendríamos que precisar que lo propio, legítimo, legal y absoluto de las asociaciones de consumidores y usuarios es la acción colectiva. La acción colectiva y la acción extrajudicial. Incluso la acción extrajudicial colectiva, que ha sido el objeto de este congreso tan interesante, tan importante, de en particular felicitar a ADICAE, felicita al amigo Jesús Sánchez, su secretario, también a todos los colegios con los que hemos colaborado siempre y colaboraremos, porque son los profesionales que sirven a las asociaciones de consumidores sin ningún tipo de competencia ni prejuicio, salvo esa salvedad que he hecho de que los abogados se constituyeran en pseudoasociaciones de consumidores y usuarios. Por tanto, yo diría, la acción colectiva, la acción de cesación, muy mal regulada en España, desgraciadamente, fatalmente regulada durante todos estos años. Lo sabe muy bien ADICAE, que ha presentado más de 200 o 300. Lo sabe muy bien ADICAE también porque ante las dificultades de los jueces, de los juzgados, a veces de los fiscales, algunas veces, de los jueces naturalmente no de todos. Ha habido triunfos que se pueden ver en la historia de ADICAE claramente, desde las academias de inglés hasta el cambio de pólizas de seguros de intercase, en materia penal, el enorme caso que Honduras Forum Afinsa, las preferentes, la macrodemanda de cláusula suelo que abrió el paso a la entrada de toda la profesión, a la entrada también del propio gobierno, los propios gobiernos que crearon ese falso sistema arbitral, y digo falso porque da el poder a la patronal bancaria que lo ha tomado, no para arbitrar de verdad una solución colectiva a problemas de transparencia, que hay que decirlo con todas las palabras.
la transparencia en la actuación judicial solo tiene a personas, jueces, abogados que han defendido valientemente, asociaciones de consumidores como ADICAE, la transparencia, porque lo que había es totalmente ausencia de transparencia, incumplimiento flagrante de la 9313. Claro, descubierta mucho más tarde, es decir, 20 años más tarde de haber sido pronunciada, interpretada en la Ley de Condiciones Generales del 98, muy mal interpretada, en las cláusulas abusivas, llevándolas exclusivamente casi a lo que se ha llamado en este Congreso el consentimiento, la información para el consentimiento, agarrotándose a ese principio jurídico de el vicio de consentimiento que yo me he permitido, no soy jurista, y me he permitido atrevimiento de llamar el derecho de los contratos seriados regido por el vicio de consentimiento. Yo creo que es un derecho de las cavernas. ¿eh? Yo digo que se soluciona casi con una piedra del tipo de los picapiedras famosos, es decir, obrando por la parte de la... En este Congreso se han abierto por parte de ilustres juristas, incluidos los que me acompañan hoy, se han abierto las vías para discutir todos estos problemas, para imponerlos. Y por eso yo quería hablar principalmente de la ley que modestamente casi me atrevería a decir que fuera nuestra. Pues no, no es nuestra, fue del grupo parlamentario socialista, que todos conocerán en el boletín del Congreso de los Diputados. Si ustedes le ponen a este nombre proposición de ley que dura el Congreso de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta, que modifica toda una serie de decretos. ¿Qué hizo ADICAE? ADICAE, después de un periodo de gran colaboración y con su inspiración, pero el secretario general de entonces, Fernando Herrero, economista, y yo, como saben, profesor de Historia de la Filosofía en la universidad y en los institutos, eh, nos atrevimos a hacer un proyecto de ley muy semejante al que aparece, pero decidimos que nosotros no éramos legisladores y que teníamos que ofrecer al Congreso de los Diputados, al que le hemos ofrecido muchos textos en estos 33 años, a todos los grupos parlamentarios, ofrecerles una serie de parámetros que resumían perfectamente por parte de los intereses de los consumidores en la transparencia, y para que se materializara, como decía efectivamente el profesor Orduña, que se materializara es, en nuestro caso, que se legislara. Se podía legislar, se podía legislar. ¿Y qué sucedió? Que después de dar nosotros nuestro parámetro, yo creo que tuvimos algunas reuniones con Pedro Sánchez y con la ilustre jurista ministra hoy del Ejército, ¿eh? Es decir, jueza también en su momento, por tanto, y sacaron el proyecto de ley, que es del Grupo Parlamentario Socialista. Y Don hasta Manuel, le quedan a usted 2 minutos. muy bien, muchas gracias. Hasta el punto que nosotros mismos al proyecto de ley que habíamos inspirado y ayudado y apoyado y colaborado, ya le hicimos enseguida comentarios que fueron precisamente los que le entregué a Pedro Sánchez en persona, y tuvimos una larga reunión con el que ahora es el diputado valenciano, que fue un poco también el impulsor,
en el que le hacíamos unos comentarios porque nos parecía que podía haber peligro, tal y como se había formulado, de que esa ley no tuviera todos los efectos. Pero no solo lo hicimos, sino que hicimos enmiendas porque empezó su tramitación. Y atención, eh, en aquel momento sacó 208 votos en contra 133, en principio del Partido Popular, con el que habíamos hablado, discutido. El secretario sabe que participó en una conferencia con todos los partidos, estuvieron o casi todos, muy larga, en la que estuvo Jesús Sánchez y creo que Carlos Bayujera, Orduña, no sé si llegó a estar, pero efectivamente en la que se hizo eso. ¿Y cuáles eran? Espero enviarles los parámetros que demuestran que efectivamente ADICAE propuso eso. A pesar de obtener ese éxito rotundo, tienen en el Congreso de los Diputados, que se fue retrasando, se puso en marcha. Por eso incluso se abrió periodo de enmiendas, que también enviamos a todos los partidos. Ya verán que las enmiendas van en la línea de las propuestas que han salido en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Hay otra pregunta para Patricia y para Manuel, para los dos, desde la perspectiva de la representación de asociaciones de consumidores y usuarios. ¿Cómo ven el estado actual de la cuestión? Es decir, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos de ir? Yo considero que es una pregunta muy importante, preguntar por las asociaciones de consumidores y usuarios en estos momentos. Empezamos muy bien. ¿Ustedes saben cuántas asociaciones están inscritas a nivel autonómico que tiene competencias plenas? Más de 300 o 400. Una cosa verdaderamente absurda. Y a nivel incluso nacional, el registro está inválido desde hace, no sé si 10 o 20 años, con unas asociaciones que no aparecen, que no sirven, y ahí es o que no son nadie, o que se apuntaron, porque ni autonómicamente ni a nivel nacional hay prácticamente ninguna condición seria para constituirte en asociación de consumidores y usuarios. Y por tanto, sin embargo, hay una esperanza. La nueva directiva de cláusula, perdón, de acción colectiva o acciones de representación, que la llaman, ya la conocen, ah, tiene un año, si no recuerdo en estos momentos mal, para traducirse a ley en España, o quizás sean más, pero el gobierno ya podría, y ADICAE, lo mismo que hemos estado con el gobierno de Pedro Sánchez, queriendo que cumpliera lo que ellos mismos aceptaron de transparencia, ahora vamos a estar queriendo que cumpla lo más pronto posible, puesto que está claro que para el funcionamiento de un mercado como hoy, de grandes empresas, globalizado, etcétera, y esta directiva exige un repaso a las asociaciones de consumidores para que no suceda como en Norteamérica, en donde la eficacia de las acciones colectivas es muy grande, pero el abanico de interposición, incluso falsas asociaciones, han llegado a ser denunciadas porque estaban movidas por otra empresa que quería hundir a la empresa respectiva. Es decir, un problema tremendo. Para que funcione la acción colectiva tiene que ser bajo la honestidad, la representatividad y el que las asociaciones de consumidores, y ahí vendría una cosa, estén bien financiadas, que menos organización, y desde luego que no sean 300 y cuestiones de ese tipo. Es decir, creo que hay esperanza, creo que la pregunta es importante y que para el objeto de este congreso es muy importante. Y una última cosa, está la Comisión Nacional de los Mercados y y la Competencia, eh, eh, importantísima para que las asociaciones de consumidores tengan instrumentos, también los abogados, la abogacía, por supuesto, en todo lo que tenga
competencia las asociaciones de consumidores, como profesionales independientes y honestos lo tiene la abogacía. Y finalmente una ley que tenía que estar ya impuesta y que enseguida verán, extrajudicial, la resolución extrajudicial de conflictos, tenía que hace 4 años haber transcrito, perdón, no transcrito, tardó 3 años, estuvo denunciada a la Comisión Europea España y entonces hicieron la ley que afecta al sistema arbitral de consumo, pero y alguna otra cosa más administrativa. A la banca se le dio una vez más tiempo, pero tiempo de 8 meses, si no recuerdo mal. Y no lo ha cumplido, es decir, llevamos 4 años, ha prometido a instancias y además de ADICAE, vuelvo a presumir, perdonen por mi modestia, han prometido Pedro Sánchez y la ministra Calviño varias veces, siempre que se les pregunta, hacer una agencia de defensa especial vinculante, no como los actuales servicios de reclamaciones financieros o de los servicios generales o otras leyes que son meramente administrativas sin capacidad, etcétera. Atención ahí, la abogacía podía unirse a los consumidores o a DICAE si quieren. Creo que los demás consumidores también no aprietan, ¿eh? Entonces, muy importante, creo, para la abogacía, por eso me he extendido, ¿eh? Perdón, presidente. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a don Javier para que nos hable un poquito de los problemas procesales de la acción colectiva y luego, pues ya que lo ha introducido también don Francisco, las acciones, las entidades habilitadas. ¿Vale, don Javier? Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento a los miembros del comité organizador, a mis apreciados Jesús Sánchez o el profesor Orduña, doña Cristina Vallejo. Es para mí un placer, un honor estar aquí con todos vosotros, al lado de tantas personas con tanto enjundia jurídica, ante las que uno se siente, la verdad, muy poca cosa. Y bueno, vamos a intentar aportar mi granito de arena como abogado de calle de barrio que me defino. Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores. Esta frase, que no es mía, pero me adhiero plenamente, era el título de unas jornadas que la Sociedad de Consumidores ADICAE, con la que colaboro profesionalmente desde hace unos años, llevó a cabo en el 2014. La frase la acuñó, si no me equivoco, una prestigiosa doctora de Derecho Procesal, doña Matilde Buena. Miren, si hay algo que a los abogados, yo creo que la mayoría de nuestros maestros nos inculcaron, es que es fundamental en derecho utilizar una cosa que se llama el sentido común. Si aplicamos el sentido común, normalmente siempre habrá, me decía mi maestro, una ley o una sentencia que la ampare. Y si no la hay, la habrá o vendrá. Bien, el sentido común trasladado al ámbito en el que nos movemos, de la contratación seriada, no es otra cosa que la interpretación extensiva de la normativa. En el caso concreto que nos ocupa, efectivamente, como ya se ha dicho antes, no es que no contemos con normativa nacional, la contamos. De hecho, la directiva prácticamente aporta poco. Ahora tocaré un par de aspectos que si acaso puedan ser algo más novedosos, pero no altera mucho. Hay normativa. Lo que ocurre es que está tan dispersa en los distintos cuerpos legislativos, artículos 11 al 15 de la LEC, 221 y 519 de la LEC, Ley de Consumidores y Usuarios, Ley de Condiciones Generales de Contratación, y además de forma tan parcheada y tan superpuesta, que da lugar a una interpretación realmente muy contradictoria entre unos órganos judiciales y otros, y en definitiva se traduce, como ya se ha dicho aquí por los anteriores ponentes, en una falta de eficacia manifiesta en que el resultado de una acción colectiva sea, tanto en el tiempo como en los efectos, el que sería deseable. Si la acción típica colectiva convendremos que es la de cesación, todos entenderemos también que una asociación de consumidores, la acción
judicial por excelencia, que está obligada a interponer para defender judicialmente, cuando no ha sido posible extrajudicialmente resolver un problema determinado que afecte a una colectividad, es sin duda la acción colectiva. Pero claro, las armas con las que contamos para ello son o han venido siendo hasta ahora francamente lamentables y, insisto, con una cantidad de obstáculos procesales que hemos tenido que sufrir, todos aquellos que de alguna forma estamos llevando acciones colectivas realmente innumerables, y que yo no voy a perder mucho tiempo en explicarles, porque efectivamente lo que de alguna manera se trata, aunque el fiscal Fernando Santos lo decía, vamos a decir lo que ha pasado. Yo creo que es más positivo centrarnos en dónde estamos y a dónde queremos ir, porque realmente lo que hay que hacer es intentar avanzar. Y si bien la directiva, como digo, no establece nada mucho nuevo, sí que es un momento ideal para ir aprovechando la transposición de la directiva fundamentalmente, y lo digo ya, lo ha comentado antes ya el presidente de ADICAL, Manuel Pardos, una auténtica ley de acción colectiva, una ley que refunda todos esos preceptos diseminados por la ley, que están superpuestos unos con otros, y donde de verdad acabemos con las discrepancias, o con los enfrentamientos, o con las opiniones contradictorias entre unos órganos judiciales y otros. Puedo enumerarle aquí las innumerables excepciones procesales que se nos han planteado en acciones colectivas, la mayoría desestimadas, pero algunas estimadas, lo cual crea o causa un daño enorme a cualquier pretensión. Puedo citarles, por ejemplo, la conocida macrodemanda de cláusula suelo llevada a cabo por ADICAE, que después de 10 años, y aun cuando en segunda instancia se ha estimado íntegramente las pretensiones de la acción, pero llevamos ya 10 años y estamos aún pendientes de que se admitan a trámite o no en el Tribunal Supremo los más de 20 recursos de casación interpuestos por otras tantas entidades financieras. Esto no se puede asumir, esto no puede seguir así, no pueden haber 9.000, 10.000, 15.000 consumidores 10 años esperando a que se les dé su derecho. En febrero de 2019, igualmente, ADICAE interpuso hasta 107 demandas colectivas en materia de gastos hipotecarios, una por cada entidad financiera, y la verdad es que las resoluciones que estamos obteniendo son de lo más variopintas, cuando las demandas son prácticamente las mismas, con muy ligeras diferencias, desde las que están estimadas íntegramente conforme al suplico planteado, hasta las que no llegan ni a ser ni admitidas a trámite porque, bueno, pues indebida acumulación de acciones entre la de cesación y reparación, sorprendentes excepciones de ausencia de competencia objetiva por parte del juzgado mercantil para entender una acción colectiva de cesación, falta de competencia territorial, indebida acumulación de acciones, llamamiento sí, llamamiento no, prejudicialidad civil, cosa juzgada, litipendencia, en fin. No les quiero cansar. Sí decirles que la directiva toca, bajo mi punto de vista, o me voy a detener en dos aspectos, aparte de la entidad habilitada, a las que muy rápidamente me referiré, que para mí son fundamentales para la agilización de la tramitación futura de las acciones colectivas o de representación. Además de lo que ya ha citado el fiscal Fernando Santos, de la necesaria creación de unos tribunales, no digo especializados, específicos, para entender solamente de este tipo de acciones, que cuando entre en un juzgado mercantil una acción colectiva, el funcionario, el del negociador que le toque, no se dé de baja, o que el LAC o el propio titular del juzgado tenga la intención de quitársela de en medio, y permítanme la expresión, o de incluso también darse de baja. ¿Cuáles son estas dos cuestiones que yo entiendo que pueden favorecer enormemente la tramitación mucho más ágil de una acción de representación o colectiva en lo que sí? Bueno, pues en primer lugar, el que se vede a los propios consumidores de manera individual el intervenir procesalmente en el procedimiento. Hasta ahora, y aún ahora, pueden personarse. Imagínense ustedes lo que es una acción colectiva con 15.000 personas, de las que solamente 1.000 o 500 pretendan con su abogado y procurador plantear recursos, medios de prueba, lo que da pie a que a su vez presenten recursos contra esas proposiciones las entidades bancarias. Es el paraíso para el predisponente, el paraíso. Esto no puede ser, es decir, el consumidor puede ir, permítame la expresión, un poco burda, como mirón, interesado, es decir, adherido simple a esa acción que es la entidad habilitada la que tiene que llevar en todo momento el timón, porque si no es ingobernable un procedimiento
de este tipo. Y en segundo lugar, se ha comentado ya por el ponente anterior, de alguna manera, es fundamental que no se exija a la entidad habilitada la determinación exhaustiva de todos y cada uno de los afectados. Ustedes saben lo que es intentar identificar por parte de una asociación de consumidores a 6 millones de posibles afectados, y no solamente eso, sino notificarles qué tipo de acción se pretende interponer. Si llegamos al absurdo de que se exija un grado de cumplimiento tan riguroso para poder interponer una acción colectiva, además como requisito de procedibilidad y de admisibilidad de esa demanda, no tendremos nada de ningún modo. La propia directiva dice que no es necesario, o no va a ser necesario, identificar muchísimo menos a todos los afectados. Si una asociación de consumidores que ejercita una acción de cesación que efectivamente va a tener un efecto erga omnes, puede a la vez presentar a sus propios asociados, mire usted, aquí le traigo 20 afectados, 50, 1000 afectados, los tengo identificados, están determinados. Para esto la sentencia ya debe de determinar los efectos de la demanda. Bien, avanzo muy rápidamente. Entidades habilitadas. 2 minutos, Javier, ¿vale? Sí, bien, entidades habilitadas muy rápidamente. Parece que, bueno, se discute el por qué restringir la legitimación activa, como parece que hace la directiva, solamente a asociaciones de consumidores y a organismos públicos de consumo. Bien, para mí esto no se dice que puede violentar la competencia, para mí en absoluto, no estoy de acuerdo. Creo que la seguridad jurídica impone precisamente esto, y no solo eso, sino no todas las entidades, no todas las asociaciones de consumidores, sino solamente aquellas que tengan la suficiente experiencia, sin heladura, que pertenezcan, por ejemplo, que sean un órgano representativo a nivel nacional y que pertenezcan cuando menos al Consejo de Consumidores y Usuarios. Esto es lo que podrá dar, en todo caso, seguridad. No me voy a detener mucho más porque no tengo más tiempo, voy a ir terminando. Habría que hablar de financiación, habría que hablar de muchas cosas, en tan poco tiempo no da tiempo. Sí quiero decir que, como ya se ha dicho, tenemos 2 años para transponer la directiva, estamos trabajando en una ley, como ya se ha adelantado, de acción colectiva, pero lo importante es que faltan 2 años para transponerla. Y mientras que hacemos, seguimos al trantrán, seguimos dándonos de bruces con los juzgados, no hacemos nada. Miren ustedes, la directiva ya está aprobada, ya está en vigor. Acogiendo el criterio de la sentencia relativamente reciente, conocida del caso de Bogavia, aprovecho para felicitar al compañero Eduardo Barrigón, del juzgado del mercantil número 1 de Madrid, de 25 de enero. Conforme a lo que indica esta sentencia, las disposiciones de derecho nacional que ya tenemos actualmente deben ser vistas a la luz de esa directiva. Interpretación extensiva del precepto con arreglo a la luz de la directiva. Textualmente, lo dice la sentencia, ello alcanza la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en su caso, una jurisprudencia ya establecida si ésta se basa en una interpretación del derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva. Sentencia 17 de abril 2018 en Herbert. En definitiva, empezaba ya voy terminando, mi exposición diciendo que sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores. Diré que sin acción colectiva tampoco hay transparencia ni para la sociedad ni para los consumidores. Y termino simplemente con un emotivo recuerdo a un compañero fallecido hace unos meses del equipo jurídico de la ICAE, José Manuel Rodríguez Gómez, quien precisamente pues nos dejó cuando estaba preparando un recurso de apelación, entre otras tareas, contra una sentencia estimatoria parcial en una acción colectiva. En su memoria y en el de otros muchos compañeros y juristas que se han dedicado a la defensa de los consumidores, les garantizo que vamos a seguir adelante hasta donde nos dejen, hasta donde nos aguante la fuerza. Muchas gracias a todos.